cuando los historiadores claman a los monarcas peores de la historia española, un nombre se sienta en la parte superior de esa lista. Cada solo escolar que ha estudiado su reino llega a la misma conclusión. Nunca ha habido un rey más deprimido, más cruel, más sexualmente desviante para asistir al trono español. Pero no sabes la verdadera historia, porque lo que te han contado sobre casas reales, sobre las líneas sanguíneas nobles, sobre la dignidad de la monarquía europea, es todo un mito construido con cuidado para ocultar la realidad grotesca. Ferdinand VII no solo gobernaba España, sino que convirtió al palacio de la monarquía en un bosque de terror sexual que haría incluso a la Madre Blanche la más ardiente. Antes de ser conocido como el rey Felón era un rey tan físicamente deformado, tan sexualmente incompetente, que su propia madre en la ley escribió letras que lo describían como no ser ni un hombre. Este es uno de los únicos casos documentados en la historia europea en el que tenemos múltiples cuentos de testigos de ojos, de médicos reales, de diplomáticos extranjeros, de las víctimas ellas mismas, todos describiendo la misma realidad atómica y asombrosa que formó el destino de una nación. Lo que vas a descubrir completamente romperá tu comprensión del poder real. Es simultáneamente la historia más patética y asombrosa de la disfunción sexual que nunca fue grabada en los anillos de la monarquía. Así que déjame llevarte de vuelta a una fiesta de casas en 1819 que se volvió tan infamosa que incluso el Pope tuvo que intervenir. Octubre de 1819, el Palacio Real de Madrid. Una princesa de 16 años se siente tremolando en su sala de casas. María Josefa Amalia de Saxenia, nacida en un convento, inocente hasta el punto de creer que los bebés vienen de cigüeñas, espera a que llegue su nuevo marido. No le han contado nada sobre lo que sucedió en una noche de casas. Su asistente alemana, demasiado embarazada para explicar, simplemente la vistió en blanco y la dejó sola con una rosa en sus manos. Luego se abre la puerta. Lo que entra no es el príncipe chistoso de las fantasías. Es un hombre de 35 años, obeso, gaudiente, con labios profundos y los ojos de un predador. Pero eso no es lo que hace que la sangre de la joven reina salga fría. ¿Ves? Ferdinand VII sufrió una condición tan extrema, tan grotesca, que la ciencia médica moderna todavía lucha para explicarla. Macrogenitosomia, en inglés, sus genitales eran monstruosamente exagerados. Pero no de la manera que crees. El escritor francés Próspero Mérimée, quien entrevistó a Cortier en ese día, lo describió en detalle asombroso. Tano como un plástico de cintura en la base y tan grueso como un brazo en el final. Tanto como una cueva de billar. Imagínate ser una chica de 16 años abandonada, levantada por abogados, y de repente enfrentada con eso. La joven reina tomó una mirada y se abrió del suelo, gritando en puro terror. Pero aquí es donde se vuelve peor. Ferdinand, tomado por el vino y por la lucha, dio la vuelta. Imagínate esto. Un rey mórbidamente obeso de 35 años, que se queda en el cuarto tratando de atrapar a su esposa joven, que literalmente está luchando por su vida. La chica era rápida, el rey no. Enragado por esta insulta, Ferdinand hizo lo que cualquier monarca razonable haría. Se salió del cuarto completamente negro, su deformidad en pleno display, y empezó a gritar a la asistencia de la reina. Les llamó a ellos monstruos y brutos, pidiendo que prepararan a la reina en 15 minutos. Estas pobres mujeres, incluyendo a la reina propia, tuvieron que de alguna manera explicarle a un niño asustado lo que iba a pasar con ella. Lo que dijeron hizo las cosas infinitamente peores. Cuando Ferdinand regresó, listo para reclamar sus derechos como esposo, se encontró con un olor que ningún perfume royal podía mascar. La reina joven, en su absoluta terror, había perdido todo el control de sus intestinos. El rey de España, en toda su grotesca gloria, encontró su cama de cacería asombrada con desgaste humano. Se recogió en disgusto, declarando que las reinas no poseían el olor de cíbete, y estalló, rechazando tocar a su esposa por más de una semana. Pero esto era solo el comienzo de la pesadilla de María Josefa. Para entender cómo una noche de casamiento podía ir tan catastróficamente mal, necesitamos hablar de lo que Ferdinand VII estaba escondiendo bajo esas ropas de rey. Y les aviso, esto se vuelve médicamente gráfico. Múltiples médicos que examinaron al rey dejaron recortes detallados. El doctor José María de la Fuente escribió,
Su Majestad posee un miembro de dimensiones tan extraordinarias que las relaciones conjugales normales son rendidas imposibles sin causar grave daño a su compañero. Pero no era solo el tamaño, la forma en sí misma era una aberración de la naturaleza. Recuerda la descripción de Mérimée, fina en la base, masiva al final, como algún tipo de dispositivo de tortura medieval. Esto no era una bendición. Esta era una maldición que había asesinado a Ferdinand desde su primer casamiento a los 17 años. ¿Quieres saber lo malo que fue? Déjame contarte sobre esa primera noche de casamiento. En 1702, el joven príncipe Ferdinand se casó con su esposa, María Antonia de Nápoles, en su noche de casamiento. El príncipe, y estoy citando directamente de las letras de María Antonia aquí, solamente golpeó a su esposa y le agredió a ella, repetidamente golpeando a su esposa, inseguro de cómo proceder. Literalmente no sabía cómo funcionaba el sexo. Durante 11 meses, este casamiento se fue consumido. El príncipe se quedó arrepentido, intentó montar a su esposa, luego, nada. Físicamente no pudo descubrir cómo hacer que funcione. Su anatomía era tan anormal que la reproducción humana básica se convirtió en un imposible reto. La madre de María Antonia, la reina María Carolina de Nápoles, escribió letras cada vez más franticas. Mi hija llora durante la noche, la princesa no siente nada, los intentos de inducirla son inútiles, no hay placer o efecto. Esta situación es extraordinaria y desafortunada para quien esté a su lado. Finalmente, el confesante rey tuvo que intervenir. Un príncipe católico tuvo que sentarse con el futuro rey de España y explicar, en detalle explícito, cómo tener sexo con su esposa. La humillación se distribuyó por toda la corte europea. El rey español era un incompetente sexual, un frío físico que no podía realizar el deber marital más básico. Cuando finalmente lo logró, después de casi un año de fallos, el daño fue catastrófico. María Antonia sufrió 2 heridas, probablemente por heridas internas, y murió a los 21 años. Su cuerpo rompió por la deformidad de su esposa. Pero aquí está la parte enferma. Una vez que Ferdinand finalmente descubrió el sexo, se volvió obsesionado con él. La muerte de su primera esposa en 1806 liberó a Ferdinand de la cama de casamiento, pero también liberó algo monstruoso. El rey que no podía perforar se convirtió en un rey que no podía parar. Cuando Ferdinand regresó al poder en 1814, después de la derrota de Napoleón, tenía 30 años, estaba frustrado sexualmente y estaba todo el tiempo en el poder. Lo que siguió fue una década de derroche que haría que Calígula se hundiera. Cada noche, el rey salía del palacio con una ropa oscura, su destino, los brutales más sedosos de Madrid. Su favorito fue dirigido por una señora llamada Pepa la Malagueña, un establecimiento tan notorioso que la gente decente cruzó la calle para evitar caminar por él. Pero Ferdinand no se fue sola. Asombró a un equipo de aristócratas jóvenes, hombres tan moralmente derrotados como él mismo, y juntos convirtieron al distrito de la Luz Roja de Madrid en su hogar personal. Aquí es donde se convierte realmente en pervertido. Ferdinand estaba tan orgulloso de su deformidad, la misma cosa que lo humilló en su juventud, que lo convirtió en un truco de fiestas. Múltiples testigos reportan la misma escena de la cabeza girando. El rey de España, tomado de vino barato, desafiaba a sus compañeros a los contestos de medida. Cada hombre se expuso y literalmente comparaban los tamaños. Ferdinand siempre ganó. Sus amigos incluso le dieron un nombre, el bien dotado, el bien endulzado. El rey se movía por estos brutales, su anatomía monstruosa en pleno display, bromeando sobre sus conquistas. Pero el bromeo era lo menos disturbante. Ferdinand había desarrollado un fetiche particular, uno que revela la verdadera profundidad de su depravidad. En sus propias palabras, grabado por el rey José María de Villalobos, el rey gritaba: «Deja en mi cama segura de que ningún otro hombre puede darles el placer que les di». ¿Y saben lo que más disfruto después de poseerlos? Recoger los brutales pintados con la prueba de su madurez. Dejad que se siente. El rey de España recogió hojas sangradas de las vírgenes que recogió. La mantuvo como trofeos. No era una tradición medieval. Era un fetiche personal, un hobby grotesco que perseguía con el mismo entusiasmo que otros reyes recogían arte. Mientras el Museo de Prada estaba siendo construido, irónicamente por su segunda esposa,
Ferdinand estaba construyendo una colección de evidencias sangradas de sus conquistas. Las prostitutas de Pepe la Malagueña no eran las únicas víctimas. Mientras viajaba por España, Ferdinand dejó un camino de mujeres arruinadas. Un abuelo en Aranjuez. Una chica de pasajeros en Sacerdón. Servicios en el palacio que no podían refugiar a su rey. Cada encuentro se agregó a su colección. Cada ropa sangrada otro trofeo en su cambio de horrores. Mientras, España estaba cayendo. Mientras Ferdinand pasaba sus noches mediando genitales y recogiendo sangre virgen, su país perdió todo su imperio americano. Los reformistas liberales fueron ejecutados por los miles. La economía colapsó. Pero el rey no le importaba. Tenía hermanas a visitar. Mujeres a arruinar. Trofeos a recoger. Este era el hombre que tomaría 3 más esposas. 3 más mujeres que descubrieran que casarse con el rey de España significaba entrar en un pesadillo más allá de la imaginación. En 1816, Ferdinand necesitaba un abuelo. ¿Su solución? Casar a su propia niña. María Isabel de Braganza tenía 19 años. Era simple y portugués. 3 golpes contra ella en la corte española. Los golpes de Madrid la acompañaron con una rima cruel. Fea. Pobre y portuguesa. Chúpate esa. Pero María Isabel tenía algo que su esposo faltaba. Dignidad. Mientras que Ferdinand seguía con sus hermanas nocturnas, se fundó calmamente el Museo Prado y abrió la Academia Royal para artistas mujeres. Trató de traer cultura a un tribunal que estaba en depredación. Ferdinand no notó nada. Para él, ella era solo un abuelo, un vaso para el aire que necesitaba desesperadamente. Y en 1818 finalmente se embarcó. Aquí es donde la historia de Ferdinand se transforma de una comedia grotesca a un horror puro. Cuando María Isabel entró al trabajo, se produjeron complicaciones de inmediato. El bebé se rompió. La reina se caería. Los médicos royals tuvieron una elección. ¿Salvar a la madre o salvar al niño? Ferdinand hizo la decisión sin hesitación. Salvar a la niña, le ordenó. Corte a ella si debes. Lo que sucedió a continuación fue visto por 12 personas, todas las que dejaron cuentos correspondientes. Los médicos empezaron a realizar un cesáreo de emergencia. Recuerden, esto es 1818. No anestesia más que alcohol y opio. Se cortaron el abdomen de la reina, creyéndose inconsciente. No lo era. A medio camino de la procedencia, los ojos de María Isabel se abrieron y ella gritó que sonó a través del palacio. Estaba despertada, totalmente consciente, mientras cortaban su abdomen. Los médicos, en pánico, seguían su cacería mientras la reina sollozaba en la agonía. El bebé ya estaba muerto. Había estado por horas. María Isabel se hundió en la mesa de operación. Sus últimos momentos se pasaron en un dolor inimaginable, sacrificio para un niño que nunca iba a vivir. Tenía 21 años. La hermana reina públicamente acusó a Ferdinand de su muerte. Los avisos del palacio sugirieron que su anatomía deformada había causado complicaciones durante la concepción. Otros señalaron que su sífilis, un regalo de todas esas visitas de Brutal, era la causa de la muerte. Pero Ferdinand no sentía culpa. En un año, estaba comprando la esposa número 3. Después de todo, todavía necesitaba ese aire. Si la muerte de María Isabel fue una tragedia, lo que pasó con la tercera esposa de Ferdinand fue tan obsceno que incluso el Pope no podía ignorarlo. ¿Recuerda a María Josefa, el 16 año que se asustó en su noche de casamiento? Bueno, eso fue solo el acto de abrazo de su show de terror marital. Después del desastre de la noche de casamiento, Ferdinand se refirió a tocar a su esposa juvenil durante una semana. Cuando finalmente regresó a su cama, la hermana lo luchó con fuerza sorprendente. Esta chica, creada por abuelos para ser místicas y obedientes, se convirtió en una gata cuando se enfrentó a los avances de su esposo. La asustó, la apretó en sus genitales monstruosos lo suficientemente fuerte para enviar al rey llorando de la habitación. Pero la resistencia no podía durar para siempre. Ferdinand era el rey.
María Josefa era su propiedad. Así que intentó una aproximación diferente. Paciencia. Cada noche entraba en su habitación. Cada noche le oraba la rosería mientras intentaba seducirla. La reina tenía un arma poderosa en su arsenal, la ignorancia. Genuinamente creyó que los bebés venían de tortugas. Cuando Ferdinand intentó explicar los hechos de la vida, la acusó de mentira, de intentar engañarla a cometer un pecado inmortal. Dios no crearía un método tan violento para crear la vida, declaró. Estás probando mi virtud con estas mentiras. Seguidas semanas. Meses. Ferdinand, el hombre que bromeaba sobre sus conquistas sexuales, no podía dormir a su propia esposa. El tribunal estaba gritando. Los embajadores extranjeros estaban reportando a sus gobiernos que el rey de España estaba siendo sexualmente rechazado por un adolescente. Finalmente, Ferdinand tocó su cartel de Trump. Le escribió al Pope. El Pope Pío VII, un viejo italiano que había sobrevivido a Napoleón y pensaba que había visto todo, recibió una carta que debía haber hecho preguntarse su fe. El rey de España, defensor de la fe católica, necesitaba al Padre Santo para convencer a su esposa de tener sexo con él. La respuesta del Pope sobrevive en los archivos vaticanos. Es un maestro de la diplomacia eclesiástica. Su sabiduría explicó delicadamente que las relaciones maritales no solo eran permitidas, sino que eran requeridas por Dios. Producir un hijo fue la dutía sagrada de María Josefa. Refugiar a su esposa era refugiar la voluntad de Dios. Pero incluso la carta del Pope no era suficiente. María Josefa se comprometió a submitirse a la voluntad de Dios, pero solo bajo ciertas condiciones. Ella oraría todo el rosario antes de cada encuentro. Ella guardaría los ojos cerrados durante todo el rato y pensaría en la Virgen María para mantener su puridad espiritual. Imagínate ser Ferdinand. Eres el monarca absoluto de España. Tienes el poder de la vida y la muerte por millones y estás luchando allí mientras tu esposa adolescente recita a la María llena de gracia. Mientras intentas consumir tu casamiento. Fue, por todos los contextos, la relación más erótica en la historia royal. María Josefa se quedaría allí como una muerte, los labios moviendo en silencio a la oración, mientras Ferdinand intentaba crear un hijo. El rey que recogió sangre virgen como trofeos fue reducido a pedir por el pequeño signo de entusiasmo de su propia esposa. Pasaron 10 años en esta purgatoria matrimonial. 10 años de sexo acompañado de la rosería. 10 años sin producir ni un solo niño. Cuando María Josefa murió en 1829 a los 25 años, oficialmente de fiebre, el tribunal respiró un sollozo colectivo de alivio. Ferdinand había fallado otra vez. 3 esposas, 2 muertos, 0 abogados legítimos. A los 45 años, enfermo de décadas de divorcio, Ferdinand tuvo una última oportunidad. Y esta vez encontró a una reina que era igual a él en la humildad, si no en la perversión. María Cristina de Borbón II, Sicilia, sabía exactamente en qué estaba entrando. A pesar de las antiguas esposas de Ferdinand, ella se preparó. A los 23 años, ella era hermosa, inteligente e imparablemente práctica. Ella también era la hermana de Ferdinand, porque aparentemente el incesto era la única tradición borbónica que él respetaba. Pero María Cristina había estudiado las fallas de sus predecesores. Ella entendió que producir un hijo no era solo política, era solucionar un problema de ingeniería. La solución vino de una fuente improbable, el doctor Antonio Hernández. Después de examinar la anatomía del rey y revisar los records médicos de sus anteriores casas, el buen doctor alcanzó una conclusión asombrosa. El problema no era solo el tamaño de Ferdinand, sino la física de la situación. Piense en esto. Si estás tratando de plantar una semilla, pero tu herramienta es demasiado grande para el jardín, necesitas modificar la semilla o el jardín. A pesar de que modificar a Ferdinand era imposible, tuvieron que ser creativos. La solución del doctor Hernández era elegante en su simplicidad. Comisionó al craftsman Rey para crear una semilla especial, una almohadilla, hecha de la sella más fina y llenada de fiebres. Pero no era solo una semilla. Cortada al centro era un agujero precisamente medido, exactamente 4 centímetros de profundidad. La física era simple.
Ferdinand se insertaría a través del agujero, lo que actuaría como una barrera, preveniéndolo de causar el daño interno que había plagado sus primeros intentos en la procreación. Solo la semilla, la parte funcional y necesaria, haría contacto. María Cristina presentó esta solución a su marido con las habilidades diplomáticas de un negociador de temporada. No la formó como un reconocimiento de su deformidad, sino como una necesidad médica para producir heridas saludables. El ego de Ferdinand, siempre su debilidad, aceptó esta narrativa. Su primera noche usando el dispositivo fue reportablemente aburrida. Ferdinand, acostumbrado a bromear sobre su tamaño, ahora tuvo que aceptar una limitación. María Cristina, siempre práctica, la trató como cualquier otro protocolo real, una procedencia necesaria para el bien del rey. Pero funcionó. A través de 3 meses, María Cristina se embarcó. Todo el tribunal tomó su respiración. ¿Esta embarazada terminaría como todas las otras en sangre y muerte? 10 de octubre de 1830. Los cañones de Madrid dispararon en celebración. La reina María Cristina había nacido una hija saludable, la futura Isabela II. 2 años después, produjo una segunda hija, Luisa Fernanda. Ferdinand finalmente tuvo a sus hermanas. Solo tuvo 4 esposas, 2 muertes, una intervención papal y un cushion de sexo especialmente diseñado. La nacida de Isabela creó un nuevo problema. La ley española, la ley salarial borrada de Francia, prohibía la sucesión femenina. El hermano de Ferdinand, don Carlos, se esperaba inherir el trono. Pero Ferdinand, habiendo literalmente diseñado a estos hermanos en existencia, no estaba a punto de dejar que la tecnología lo detuviera. En un movimiento que planearía la invasión civil de España, Ferdinand impuso la sanción pragmática de 1830, retornando siglos de ley para permitir a su hija inherir. Cuando murió en 1833, su disfunción sexual tuvo una última consecuencia, la Primera Guerra Carlista, un conflicto sanguíneo que mataría a cientos de miles, todo porque un rey con una deformidad monstruosa finalmente descubrió cómo usar un cushion. Pero volvamos a esos trofeos que mencionó Ferdinand, su colección de plásticos sanguíneos, porque aquí es donde la perversión de Ferdinand llega a sus profundidades más oscuras. Después de su muerte en 1833, María Cristina ordenó un inventario discreto de las cámaras privadas del rey. Lo que encontraron se refirió a la creencia. Escondidas en una caja de cera y tapadas de hielo eran docenas de cuadros de plástico, cada uno con un dato y un nombre: Carmen, Casa de Papeles, marzo de 1821, Isabella, Cervante de Palacio, en enero de 1823, María, hija de Baranjuez, septiembre de 1824. El rey no había sido exagerado, realmente había estado recogiendo estos momentos asombrosos durante casi 2 décadas. Cada pieza de plástico representaba a una mujer, algunas volviendo, algunas no, que había experimentado un particular marco de brutalidad de Ferdinand. Pero la colección reveló algo más, algo que los observadores del palacio habían sospechado. Los datos clasificaban eventos específicos. Después de cada retraso político, después de cada oprisa liberal que cruzó, después de cada ejecución que ordenó, Ferdinand añadiría múltiples trofeos a su colección en rápida sucesión. La violencia en la habitación del trono llevó a la violencia en el cuarto. El hombre que firmó las garantías de muerte por día recogió sangre virgen por la noche. Era como si la resistencia política y la inocencia fueran 2 lados de la misma moneda enferma. Una de las inscripciones se dio a los investigadores. Ana, de 15 años, hija del Kenel Bermúdez, de febrero de 1823. El Kenel Bermúdez había sido uno de los oficiales liberales ejecutados después de la revolta constitucional que falló. Su hija Ana había venido al palacio a pedir por la vida de su padre. Se fue con su padre muerto y su inocencia destruida, memorializada en la colección de la enfermedad de Ferdinand. No era solo un rey abusando de su poder por gratificación sexual. Era una predación sistemática, usando el sexo como otra herramienta de terror político. Los liberales no podían ejecutar a Ferdinand. Lo destruyeron a través de sus hijas, sus esposas, sus hermanas. El inventario completo nunca fue publicado. María Cristina, mostrando más sabiduría que su exmarido nunca hizo, ordenó que la colección se destruyera, pero no antes de que varias cortes la vieron y grabaron lo que vieron.
Sus cuentos se encuentran perfectamente, demasiado perfectamente para ser desmentidos como gospeo de palacio. Sabemos que Ferdinand guardó estas trofeas. Sabemos que las labeló. Sabemos que las agregó a la colección después de momentos de violencia política. Lo que no sabemos es cuántas mujeres sufrieron para construir este museo grotesco. La piel que sobrevivió sugiere docentes. La realidad probablemente fue peor. Porque aquí es lo que pasa con los predadores. No publican sus fallos. Para cada trofeo en la caja, cuántas mujeres lo lucharon, cuántas escaparon, cuántas estaban silenciosas antes de que pudieran contar sus historias, nunca lo sabremos. Ferdinand tomó esos secretos a su cabeza, junto con los nombres de víctimas cuyo único crimen fue capturar el ojo de un rey que confundió poder con permisión. Cuando Ferdinand VII murió el 29 de septiembre de 1833, España bastante lamentó. Su propio hermano inmediatamente declaró guerra. Su hija enfrentaría varias guerras civiles defendiendo el trono que había diseñado para ella. Su hija rápidamente se casó con un guardia común, escandalizando a la nación una última vez. Pero el verdadero legado de Ferdinand no era político. Fue personal. Transformó a la monarquía española de una institución sagrada en una broma espada. Cada rey después de él sería asesinado por la asociación. Cada casamiento rey fue visto con sospecha. Su hija, Isabella II, inheriría más que solo su trono. Inheriría sus apetitos sexuales. Sus propios asuntos escandalosos y rumores de niflamenia llevaron a su derrota en 1868. La dinastía del Borbón que Ferdinand literalmente jodió de existencia sería jodida de poder por la depravidad. Piense en esa cama por un momento. Un rey tan deformado que la reproducción humana normal requería intervención de ingeniería. Una monarquía tan desesperada por sus héroes que se convirtió en un procedimiento médico. Esa cama, ahora perdida en la historia, representa todo lo malo con la reina de Ferdinand. El poder se corrompió hasta el punto de la deformidad física, la legitimidad tan frágil que la cagó por un hilo, o más bien, por un agujero medidamente medido en un sartén. Pero tal vez la ironía más cruda sea esta. Ferdinand VII es recordado. No por algunos grandes logros, no por algunos actos nobles, sino por su anatomía grotesca y el sufrimiento que causó. Quería ser el deseado, el deseado. En lugar, se convirtió en una historia cautelar, una recuerda de que el poder sin humanidad crea monstruos. Cada historiador que estudia su reino llega a la misma conclusión. Como lo escribió Stanley G. Payne, desagradable, selfish, agitado, sospechoso y vengador. Como concluyó Emilio Lapera, el peor de los monarcas de Habsburgo y Borbón. Como observó su propio contemporáneo, el duque de Wellington, el más desagradable de las criaturas de Dios. Todos son correctos, pero también son demasiado amables. Porque Ferdinand VII no era solo un mal rey, era un predador con un reloj, un hombre que transformó su deformidad física en un arma, un rey que recopilaba sufrimiento humano como otros recopilaban arte. Al final, ese es su verdadero legado. No el trono que le dio a su hija, no las guerras civiles que le impactaron, ni siquiera la cushion grotesca que finalmente le dio un aire. Su legado está en las mujeres desnudadas en esa colección quemada. Los servidores que no pudieron rehusarse, las vírgenes que se convirtieron en trofeos, las esposas que murieron o vivieron en terror. Ferdinand VII demostró que los monstruos no necesitan esconderse bajo los suelos o en las boscas oscuras. A veces se ponen cronos y gobiernan naciones. A veces se celebran como reyes. Y a veces, solo a veces, la historia los recuerda por exactamente lo que eran. Si encontraste esta historia asombrosa, tienes que ver La Virgen del Hijo Medieval, un rey de 29 años forzado a casarse a unos 6 años. Otra historia de casamiento real que te hará preguntar todo lo que creías que sabías sobre la monarquía medieval. Los terrores de la cama han formado más historia que cualquier campo de batalla.